cómo la aplique, si la aplica mayor, menor así o mayor, menor así, la corriente, vaya así o vaya así, va a tener la misma magnitud. Va a ser, en un caso, 3 amperios hacia allá, en otro caso, menos o 3 amperios hacia acá, pero va a ser de la misma magnitud. Eso pasa en un conductor óhmico. Hay unos elementos que yo quiero mencionar muy superficialmente en este momento, que se denominan, y lo voy a escribir acá, diodo semiconductor. Ya dice la palabra, bueno, esto debe tener una teoría y debe tener, sí. Habría que entrar a la teoría de semiconductores, no vamos a entrar a eso. ¿Y qué es un diodo? Tampoco vamos a entrar a eso. Pero lo que yo les quiero decir en relación a esto que estamos hablando acá es que cuando yo para un diodo semiconductor hago el gráfico de I versus B a B, eso me da una curva que es bastante interesante, que es algo así. ¿Qué diferencia básica hay entre este comportamiento y aquel comportamiento en términos de las corrientes en este sentido y en este sentido? ¿Puedo yo decir que para este material no va a importar la dirección en la que yo aplique el mayor potencial y el menor potencial? Para el óhmico, si yo lo aplico mayor, menor, obtengo 3 amperios, y ahora mayor, menor, obtengo 3 amperios, pero en dirección contraria. ¿Y para este? No. Este es un material en el cual sí importa donde yo tenga el potencial mayor y el potencial menor. Porque para una opción va a pasar una corriente, pero para la opción contraria va a pasar otra corriente. Yo no he hablado, y fíjense, voy a extrapolar un poco más. Yo no he hablado de que existen lo que se denomina corriente directa y corriente alterna. La corriente directa en un circuito, y un circuito es un lazo, la corriente es directa cuando la corriente solo se mueve en una dirección, ya sea así o ya sea así. Lo que se denomina corriente alterna, que es la corriente que nosotros sacamos de los enchufes, es una corriente tal que ella está invirtiendo cada cierto tiempo su dirección. Va así y así, así y así, así y así. Y lo invierte con una determinada frecuencia, porque podría ser muy lento o muy rápido. Entonces, el diodo lo que haría es bloquear una dirección de corriente, básicamente, porque esta parte implica una disminución de la corriente en relación a esta
parte. En resumidas cuentas, el diodo en un circuito eléctrico lo que hace es una corriente que tiene las dos direcciones, minimiza una de esas direcciones. Este gráfico implica lo que yo estoy diciendo. Y piensen lo que estoy diciendo. En el libro hay un párrafo relacionado con esto. Es importante que ustedes como estudiantes de ciencia e ingeniería entiendan lo que estoy diciendo sobre el diodo físicamente. Bueno, ahora yo voy a hablar sobre una cantidad física sobre la cual hay muchos problemas. No solamente estoy hablando de problemas numéricos, sino problemas conceptuales. Entonces, por favor, presten mucha atención a lo que voy a decir en relación a esta variable física. Que se denomina fuerza electromotriz. Y se abrevia como FEM. Para yo hablar de una fuerza electromotriz, yo voy a primero a indicar la necesidad que tenemos de una fuerza electromotriz. Hay muchas veces que uno aprende o se interesa más en las cosas cuando necesita esas cosas. Y es que la fuerza electromotriz es necesaria. Ahora, ¿por qué es necesaria? Y voy a dar el siguiente ejemplo. Supongamos que en el conductor que siempre hemos dibujado, ese conductor está aislado, pero yo he podido de alguna forma establecer un campo eléctrico. ¿Hacia dónde se mueve la carga positiva? ¿Hacia dónde se mueve la carga negativa? Si hay portadores tanto positivos como negativos. ¿Ok? Ajá. Entonces, si la carga positiva se mueve hacia la derecha, y si esto está aislado, o sea, no hay más nada, entonces esa carga positiva que se mueve hacia la derecha y esa carga negativa, ¿a dónde se van a acumular? Aquí. Ahí. Se van a acumular. Allí. Pero a medida que se va acumulando carga positiva y negativa acá, esta carga positiva y esta carga negativa conjuntamente van creando otro campo eléctrico. Y ese campo eléctrico que estas cargas inducidas sobre las tapas del conductor, ese campo eléctrico, ¿hacia dónde va?
va en este sentido. O sea que el campo que por estas cargas que se empiezan a acumular por el campo original E, ellas a su vez producen un campo que se opone al primero, hasta que el campo que estas cargas producen, que yo lo voy a representar por esa flecha y que lo voy a llamar E', hasta que este campo iguala a el campo original en magnitud, y eso hace que entonces el campo resultante después de un tiempo dentro del conductor sea igual a 0. Y en ese momento ya no hay más flujo de carga. Este efecto en física es muy importante, ustedes lo entienden. Yo estoy diciendo, imaginemos que tenemos un conductor que está aislado. Estar aislado básicamente es que no está metido dentro de ningún circuito. Supongamos que hemos establecido en él un campo eléctrico y empieza a moverse las cargas. Y entonces las cargas positivas se van a mover hacia la derecha y se van a acumular en la tapa derecha, las negativas en la tapa izquierda, y ahora esas cargas, que son cargas eléctricas, van a producir un campo conjunto, E', en esta dirección, se opone inicialmente al primero, pero a medida que se van acumulando más cargas, tanto positivas de este lado como negativas de este lado, este E' crece hasta tal punto que la magnitud de este E' iguala a la magnitud del E original, y eso hace que el campo total en el conductor en algún momento de la existencia sea 0, y en ese momento ya no hay más flujo de cargas, porque lo que hacía que las cargas fluyeran es un campo eléctrico distinto de 0. Muy bien, entonces hasta ahí llegó la cosa con ese conductor. Pero es que yo quiero, es que este capítulo se llama corriente, y la corriente yo he dicho que me sirve para transferir, por ejemplo, energía potencial acumulada en una batería, llevarla a través de un circuito, almacenarla en un condensador, llevarla hasta un calentador para que caliente el agua, o sea, para que haya transferencia de energía para algún fin científico tecnológico, y con esto yo no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, yo podría pensar, bueno, vamos a hacer esto. Tenemos este conductor y vamos a pegarle otro conductor, un alambre de cobre. Y entonces ahora me hago la pregunta, bueno, si este es el punto A y este es el punto B, y en algún momento en la existencia de este conductor hay un campo eléctrico acá que hace que exista una determinada corriente, una J, y por consiguiente una I, o sea, una corriente eléctrica. Cuando la carga positiva va del A a B, ¿qué pasa con su energía potencial eléctrica? Disminuye. O sea que cuando una carga positiva va de A a B, disminuye su energía potencial eléctrica. Esto lo voy a hacer de esta forma. Aquí está la tiza otra vez. Tiene una energía potencial, no eléctrica, gravitatoria en este punto. Y ahora la voy a colocar de esta altura, la voy a colocar acá.
¿Cuál sería en el ejemplo gravitatorio el punto A y cuál sería el punto B? A arriba, mayor potencial, B abajo, menor potencial. A, mayor potencial, energía potencial eléctrica, B, menor energía potencial eléctrica. La carga sería, en el punto B, sería como la tiza sobre la mesa. La tiza se encontraría aquí en el punto B. ¿Y qué tendría que pasar para llegar al punto A? ¿Dónde está el punto A en el problema gravitatorio? Aquí. Bueno, tiza, muévete. Vamos a ponernos todos mentalmente a ver si podemos hacer pasar a la tiza del punto B, que es este, al punto A. No podemos, ¿verdad? A menos que tengamos una mente muy fuerte que mueva cosas y doble cucharas y cosas de eso, que también puede pasar. Yo no estoy negando absolutamente nada, pero no tenemos esa capacidad. Me gustaría a mí tener esa capacidad. Pero yo en este momento, ¿qué necesitaría hacer para que la tiza pase del punto B otra vez al punto A, que es un punto de mayor potencial? ¿Qué tendría que hacer yo con la tiza? Un trabajo externo para llevarla al punto A. Y eso es lo que hace una batería. Para yo mantener un flujo de corriente en un circuito, yo necesito un elemento que haga lo que yo hice con la tiza. Pero en este caso, este es un caso gravitatorio. Y yo soy un agente externo que está realizando un trabajo en contra del trabajo de la gravedad. Al yo realizar un trabajo en contra del trabajo de gravedad, yo estoy aumentando la energía potencial gravitatoria de la tiza. Y fíjense bien, al hacer esto, aquí la tiza estaba en reposo y aquí también. La energía cinética de la tiza no cambia, pero su energía potencial sí cambia por efecto del trabajo externo que yo he hecho sobre ella. Ese mismo concepto que estoy explicando acá se aplica directamente a lo que tiene que hacer una batería, o vamos a llamarla en términos más generales, una fuente de fuerza electromotriz. Una fuente de fuerza electromotriz lo que hace es agarrar a una carga desde un punto donde su potencial eléctrico es menor y la coloca en un punto donde su potencial eléctrico es mayor. Eso es lo que hace una fuente de fuerza electromotriz. Repito, una fuente de fuerza electromotriz lo que hace es tomar una carga positiva y llevarla de un punto de menor potencial eléctrico a un punto de mayor potencial eléctrico. Eso lo hace una batería, una pila, un generador eléctrico y distintas fuentes que pueden ser catalogadas como fuentes de fuerza electromotriz. Todas ellas dentro de
estas diversas fuentes de fuerza electromotriz, existe un proceso interno con el que se logra eso, con el que se logra, repito, carga positiva, llevarla de un punto de potencial eléctrico menor a potencial eléctrico mayor. En este circuito, este potencial es menor que este. Yo necesito colocar acá una FEM que tome la carga que tiene un potencial B bajo y le aumente ese potencial al potencial A para que continúe el flujo de carga. Es decir, necesito un elemento acá que haga ese trabajo. Es lo mismo que pasa cuando tengo una fuente de agua, de estas ornamentales. El agua sale hacia arriba de la fuente ornamental. ¿Por qué? Porque hay una bomba de agua que hace que el agua ascienda y después el agua desciende. Al descender el agua, disminuye su energía potencial gravitatoria. Cuando el agua llega a la base de la fuente, la única forma de que esa agua vuelva a subir es a través de una bomba que la hace subir. La bomba hace las veces de una pila. Le sube la energía potencial gravitatoria al agua y después el agua baja la energía potencial y se la vuelve a subir. Yo necesito, para que haya un flujo, una corriente de agua, que ocurra ese tipo de cosas y que haya ese tipo de elementos. Una batería de 1.5 voltios una batería, por ejemplo, de 1.5 voltios es una fuente de fuerza electromotriz que realiza un trabajo de 1.5 joules sobre una carga de 1 coulombio que pase por ella. Yo estoy escribiendo esto parece una cosa muy trivial, pero estas cosas triviales son las que ayudan conceptualmente cuando ustedes estén resolviendo problemas. Cuando ustedes van al mercado y compran una batería de 1.5 voltios, lo que hace internamente esa batería es que a cada carga de 1 coulombio le realiza sobre cada carga de 1 coulombio, realiza un trabajo de 1.5 joules. Eso quiere decir que a cada carga de 1 coulombio le aumenta su energía potencial eléctrica en 1.5 joules. Eso quiere decir que en una batería de 1.5 voltios, una carga de 1 coulombio aumenta su energía potencial eléctrica en 1.5 joules. La fuente de fuerza electromotriz le aumenta la energía potencial eléctrica a las cargas. Esto también es importante verlo de esta forma. Y hay una cantidad importante que es la que se denomina fuerza electromotriz. Esto es lo que se denomina fuerza electromotriz, lo que voy a escribir ahora. La fuerza electromotriz de una batería
o de una fuente de fuerza electromotriz se representa por la letra épsilon. Y esto básicamente representa el trabajo realizado por unidad de carga. ¿Trabajo realizado por quién? Trabajo realizado por unidad de carga. ¿Y quién realiza ese trabajo? Por la fuente de FEM. Que puede ser, de nuevo, una batería, un generador o cualquier otra cosa que vamos a ir identificando poco a poco en este curso y en los próximos cursos. Esta FEM, entonces, yo la voy a poder escribir como trabajo por unidad de carga. Y ahora quiero añadir que este trabajo es un trabajo no electrostático. Es un trabajo no conservativo. Cuando nosotros escribimos aquella seguidilla de ecuaciones que empezaba en que el trabajo de AB es igual a la variación de energía cinética y esto a su vez era igual a menos la variación de energía potencial. ¿Qué dije yo para poner este igual? Si la fuerza es conservativa, pero es que yo estaba hablando acá del trabajo de la fuerza eléctrica. Este fue el trabajo de la fuerza eléctrica. Para el trabajo, si la fuerza eléctrica es la única, entonces yo podría decir que el trabajo de la fuerza eléctrica, por el teorema del trabajo y la energía, es la variación de energía cinética y como la fuerza eléctrica, que es la única en estos problemas, es conservativa, entonces yo puedo decir esto. La fuerza que dentro de la pila hace que una carga positiva vaya de un potencial menor a un potencial mayor no es una fuerza de tipo electrostático. No es una fuerza conservativa, es una fuerza que tiene su origen en un proceso químico que se lleva a cabo dentro de la batería. No vamos a entrar en los detalles de este proceso. A efectos del curso, lo único que hay que decir es que no es una fuerza de tipo conservativo, no es una fuerza de tipo electrostática o eléctrica. Ahora, nosotros vamos a tener una definición importante. Una definición importante que es ¿qué es una fuente de FEM ideal? Y después vamos a ver qué es una fuente de fuerza electromotriz real. La fuente de FEM ideal, yo les voy a leer directamente lo que dicen en su libro, es importante y si pueden tomar nota de esto que les voy a decir, es bueno. Dice, la fuente de fuerza electromotriz ideal mantiene una diferencia de potencial constante entre sus terminales
independientemente de la corriente que pasa a través de ella. Voy a